No había ni siquiera quitado los guantes cuando la puerta principal se abrió de golpe. Allí estaba él, mi padre. Los mismos ojos severos, la misma camisa de franela impecable que llevaba en todas las cenas familiares. Pero esta vez, en lugar de un abrazo, o siquiera un gesto de reconocimiento, me miró como si fuera un completo desconocido. Sus ojos se entrecerraron y con voz fría pronunció las palabras: «Lárgate, aquí no eres bienvenido», sin explicación alguna, sin titubeos. Así detrás de él, a través del cálido resplandor del comedor, podía ver a mi familia, mi madre, mi hermano, mis primos riendo alrededor de la mesa, pasando platos de comida como si yo nunca hubiera formado parte de aquello. Parpadeé, tragué saliva con dificultad y forcé una pequeña sonrisa. «Entendido», susurré, y me giré con las botas crujientes sobre la nieve helada. 10 minutos más tarde, sentada temblando en el coche, la puerta principal se cerró con estrépito detrás de mí y escuché el grito de mi madre llamándome. La nieve aún no había empezado cuando llegué a Lark Hill, Missouri, un pueblo tan pequeño que la gasolinera hacía las veces de oficina de correos. Era ese tipo de lugar donde la gente todavía te saludaba desde el porche y el chisme circulaba a través del boletín de la iglesia. Alguna vez fue mi hogar. Ahora hasta el aire parecía más pesado. No había vuelto en 4 años. Desde aquel día en que mi padre me dijo que los trabajos de verdad no consisten en mirar una pantalla todo el día, y mi hermano lo repitió como un mantra sagrado. Desde que mi madre dijo que solo era una fase que volvería cuando la ciudad me escupiera. Pero la ciudad no me escupió. Denver se convirtió en una especie de refugio. Construí una carrera como diseñadora UX. Tejí mi vida entre cafés clientes freelance y un apartamento pequeño con demasiado alquiler, pero era mío, cada centímetro. Sin embargo, cuando mi madre llamó la semana pasada con la voz suave, casi dubitativa, escuché: «Tu padre está más calmado. Te echa de menos aunque no lo diga. Vuelve a casa solo para cenar». La frase «solo para cenar» llevaba años esperando, pero algo en su voz abrió una puerta que creía cerrada para siempre, así que dije que sí. Reservé el vuelo, empaqueté regalos. Incluso compré una de esas horribles bufandas de cuadros que mi padre solía usar, la envolví con un lazo. Quizá no podríamos arreglarlo todo, pero tal vez podríamos compartir una comida sin sentirnos enemigos. Cuanto más me acercaba a la casa, más se apoderaban de mí las dudas. Los árboles que bordeaban Elm Street eran los mismos, solo más fríos. La panadería de la esquina cerrada por las fiestas. La luz del porche de la vieja vecina parpadeaba como si no se hubiera reparado desde 2006. Todo estaba igual, salvo yo. Aparqué un poco más abajo, necesitando un instante para respirar. La vista de la casa de los Carter fue un golpe directo al estómago. La corona navideña en la puerta, las luces parpadeantes, el olor a asado flotando en el aire. La misma decoración de Navidad que habíamos tenido desde que tenía 5 años. Me retosé el pintalabios en el espejo, alicé el abrigo, recogí la bolsa con los regalos y subí las escaleras del porche con las manos temblorosas. Entonces se abrió la puerta. No fue mi madre, sino mi padre. Sin una sonrisa, sin pestañear, me miró y después rodó los ojos como si fuera un cobrador a la hora de cenar. Y entonces llegaron las palabras que jamás imaginé oír de mi padre: «Lárgate, aquí no eres bienvenida». No lloré de inmediato. Volví al coche como si solo fuera a la tienda, como si esas 7 palabras no me hubieran expulsado de la vida de mi propia familia. Los regalos envueltos pesaban como piedras en mis brazos. Los dejé caer en el asiento del copiloto, me senté y cerré la puerta. Luego me quedé allí en silencio. El interior del coche se empañaba con cada respiración entrecortada. Las manos me temblaban tanto que no podía insertar la llave en el contacto. Apoyé la frente contra el volante y traté de recomponerme. Recordé por qué había venido aquí en primer lugar. Denver no era perfecto, pero al menos era mío. Nadie me cerraba la puerta en las narices allí. Nadie me hacía sentir que era simplemente un fracaso incompleto. Por un instante pensé en dar la vuelta a buscar un motel o incluso regresar al aeropuerto. Podría llamar a Megan, mi mejor amiga de toda la vida,
y decirle que todo el viaje había sido un desastre. Seguramente me aconsejaría abrir una botella de vino y olvidar todo. Pero esto no era solo una cena arruinada, era la confirmación de algo que llevaba años sospechando, que mi familia me veía como la excluida, la rara, la chica que se fue, y nunca miró atrás. Pero ahora lo sabía con certeza. No era que no me comprendieran, sino que decidieron no hacerlo. Miré hacia la casa a través del parabrisas cubierto de escarcha. Aún podía distinguir sombras moviéndose tras las cortinas, oír risas ahogadas, el tintineo de copas. Alguien, probablemente mi tía, contaba una historia estruendosa sobre la masa de un pastel. ¿Cómo podían estar riendo? ¿Cómo podían comer mientras yo me congelaba afuera, con el corazón hecho trizas y las manos aferradas al volante, como si fuera el último vínculo con la realidad? Entonces, las lágrimas llegaron. No fueron ruidosas ni dramáticas, sino constantes y silenciosas. Detestaba estar llorando por esto. Había pasado años construyendo una vida lejos de sus expectativas. Era fuerte, tenía éxito, pero seguía siendo su hija. Y que el hombre que me enseñó a montar en bici y a hacer barbacoas en verano me dijera abiertamente que no era bienvenida, dolía de una manera para la que no estaba preparada. Pasaron 10 minutos, la nieve empezaba a caer con más fuerza cuando un golpe resonó. Una puerta. Levanté la vista. La puerta principal de la casa se abrió de golpe y entre el remolino blanco apareció mi madre. Sin abrigo, solo un jersey, bajando las escaleras del porche, mientras gritaba mi nombre: Emily, Emily, espera. Me quedé paralizada con la mano en la llave, temiendo aferrarme a una esperanza vana. Pero ella ya estaba a mitad de camino hacia el coche. Su aliento formaba nubes en el aire y sus ojos reflejaban algo que no había visto en años. No era decepción ni compasión, era pánico. Bajé un poco la ventanilla para que su voz me llegara. Emily, por favor, no te vayas. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío y la nieve ya se acumulaba en sus rizos. Pero sus ojos, esos ojos estaban desbocados, frenéticos. No sabía que iba a decir eso, musitó con la voz temblorosa. Si lo hubiera sabido. No terminó la frase porque ambas sabíamos que ni entonces habría conseguido detenerlo. No del todo. No sin haber visto mi cara al escuchar sus palabras. Abrí la puerta con lentitud. Ella metió las manos enguantadas entre las mías. Estaban calientes, todavía impregnadas del calor de la cocina, y odié lo reconfortante que eso resultaba. Te dije que vinieras porque te echaba de menos, susurró. Creía que se habría ablandado, que podríamos arreglarlo. Me dijo que desapareciera. Mamá, su voz se quebró, y estaba equivocada. Observé su rostro. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas que en mi memoria. Había envejecido desde que me fui, no solo en años, sino en peso emocional. ¿Por qué habría dicho algo así?, le pregunté. Porque tiene miedo, contestó. Y está enfadado y orgulloso. Orgulloso, inquirí con amargura. ¿Orgulloso de qué? De fingir que no le duele que te hayas ido, me respondió. Aquello me sorprendió. Siempre había pensado que mi padre era el que hacía daño, el que lanzaba silenciosos juicios durante la cena, murmurando sobre el trabajo de verdad y la gente que no recuerda sus raíces. No entiende tu mundo, Emily. No sabe cómo apoyar lo que no comprende, así que cierra puertas, añadió mi madre. No discutió más. Simplemente asintió con los ojos vidriosos. Le hice prometer que no montara ningún espectáculo, continuó. Pensé que si te viera de verdad, si te reconociera, se ablandaría. Pero cuando te vio en ese porche algo se rompió. Solté un suspiro. Mis manos aún temblaban, pero el calor de las suyas era un bálsamo. Saliste a buscarme, dije en voz baja. No podía quedarme allí, respondió. Eres mi hija y esta también es tu casa, aunque él lo olvidara por un instante. Por primera vez en años creí en sus palabras. Detrás de ella, la puerta del porche seguía entreabierta. A través del cristal vi a mi hermano pequeño asomado tras las cortinas, con los ojos abiertos y una expresión incierta. Mi madre apretó mi mano una última vez. Ven dentro, Emily, me rogó. Por favor, no dejemos que él sea la única voz que importe esta noche. La seguí por las escaleras sintiéndome una invitada, no una hija. El porche crujió bajo nuestros pasos, el mismo sonido que hacía cuando era niña, y me agarraba de la mano para que no me perdiera.
Me escapaba a dar paseos nocturnos en el instituto, siempre al mismo lugar donde papá se sentaba con una cerveza en las noches de verano, diciéndome que los Carter no se rendían. Eso fue antes de que decidiera que yo no formaba parte. La puerta principal seguía entreabierta, no del todo solo lo suficiente para recordarme que minutos antes me habían cerrado la puerta en las narices. Al entrar, el calor me golpeó como un recuerdo pollo asado, clavos de olor algo dulce, tal vez los rollos de canela que mamá solo preparaba en días señalados. Pero esa calidez solo agudizaba la tensión. El salón quedó en silencio. Todos en la mesa parecían petrificados. La tenedor de la tía Linda suspendido en el aire. Mi primo Jacob acababa de beber un sorbo de vino y parecía que se iba a tomar a atragantar. Mi hermano pequeño Ben se levantó a medias para luego volver a sentarse como si hubiera cometido un error al moverse, y papá no levantaba la vista. Cortaba la comida despacio, con método, como si yo no estuviera allí. Mamá se colocó a mi lado. «Emily se queda a cenar», dijo intentando un brillo que no llegó a sus ojos. Hubo una pausa, unos murmullos de saludo. Un hola de Ben demasiado bajo. Una sonrisa cortés de la tía Linda. Nadie se movió, nadie ofreció una silla hasta que la abuela Rose, bendita sea, se levantó del extremo de la mesa. «Ella se sentará conmigo», sentenció con esa autoridad callada que nadie en la familia osaba cuestionar. Apartó la silla junto a su sitio de siempre, donde yo solía sentarme en cada Navidad. Asentí y caminé hacia allí, evitando mirar a papá. Dejé la bolsa de regalos suavemente bajo la mesa. Al sentarme vi a mamá susurrarle algo a papá. Él no respondió. Siguió masticando con lentitud deliberadamente. El tintinear de los cubiertos se reanudó, pero las palabras no. Miré alrededor. Mis regalos para todos seguían en el coche, probablemente humedeciéndose con el calor, pero ahora parecían irrelevantes. Nadie preguntó por mi vida. Nadie preguntó por qué había venido. Había entrado en la casa, pero no había vuelto a la familia. Y entonces entendí que me condujeran hacia adentro no era lo mismo que dejarme entrar. Durante 20 minutos, la cena fue un maquete, fue un campo de batalla hecho de miradas esquivas y platos raspados. Las conversaciones evitaban rozarme como si fuera un fantasma. La tía hablaba de la recaudación para la iglesia. Ben mencionó algo sobre neumáticos nuevos. Mi madre seguía ofreciendo comida como si la hospitalidad pudiera tapar el rechazo. «¿Quieres pollo?», decía. «Más panecillos, toma». Las batatas solías adorarlas. Lo intentaba. Sabía que lo intentaba. Pero todo era una actuación, una obligación que ella se empeñaba en cumplir delante de testigos. La abuela Rose me dio una palmadita en la mano bajo la mesa. Fue el único gesto humano que no parecía ensayado. Finalmente Ben carraspeó. «Pues, ¿qué tal, Denver?» Me agarré a eso como a un salvavidas. «Bien. Frío, pero no como aquí. Trabajo en Spin Busher. Hemos lanzado una nueva versión de una app de salud. Está teniendo muy buena acogida». La tía Linda asintió cortés. «¿Sigues con eso de la informática?» Sonreí con la boca pequeña. «Diseño de experiencia de usuario, sí. Mientras alguien lo encuentre útil», murmuró papá, sin levantar la mirada. El tenedor se me quedó suspendido en el aire. Ben nos miraba con incomodidad. «Yo diría que hacer la vida más fácil a los enfermos es muy útil», dije con voz baja, pero firme. Papá me miró apenas un instante. «Siempre has tenido una forma elegante de justificar cualquier cosa. Cosas como irte de casa o simplemente existir. Aquello fue la línea roja, la que todos evitábamos mencionar y que yo acababa de cruzar». La mesa volvió al silencio hasta que la abuela suspiró y alcanzó la salsa de arándanos. «Pues a mí me parece maravilloso. Vuestra generación hace cosas que nosotros ni podíamos soñar. Ahora pásame la salsa antes de que empiece una guerra yo sola». Unos pocos rieron nerviosos, pero la atmósfera seguía densa. Entonces llegó el momento que siempre temí cuando las cenas familiares abandonaban el silencio pasivo y se convertían en comparaciones punzantes. «Ben acaba de ascender», dijo alguien. Mamá anunció con entusiasmo. «Ahora es el jefe de mecánicos». «Qué bien», respondí, y lo decía de verdad. Papá añadió en voz alta para que lo escucháramos todos. «Y aún encuentra tiempo para echarnos una mano aquí». «Nunca está demasiado ocupado para la familia», dije con una sonrisa forzada. «Parece que ha encontrado el equilibrio perfecto», pensé. «No hace falta mudarse al otro lado del país para encontrarse a uno mismo».
Ahí estaba, una frase vestida de afirmación pero lanzada como un puñal. Aparté el plato con suavidad, el apetito desaparecido. No me mudé para encontrarme, dije. Me mudé para por fin poder respirar. El silencio se instaló en la mesa como si hubiera paralizado el tiempo. Ni siquiera mamá supo qué decir. Papá me miraba con los labios apretados en una línea dura. Yo le devolví la mirada y fue entonces cuando comprendí que aquella cena no era tal. Era una guerra muda que venía gestándose años atrás. La mayoría de los platos ya estaban vacíos cuando mamá sacó el postre, tarta de nueces y café en tazas desparejadas. Se movía con prisa como si acelerar la última parte de la comida disolviera la tensión. A Emily siempre le había encantado la tarta de nueces, dijo casi en voz demasiado alta. No tuve corazón para recordarle que hacía años que no comía tarta de nueces, que ahora era alérgica a las nueces, que ella lo había olvidado. Alcancé una taza. Papá no me miró, pero sentí su desaprobación como un calor insoportable cruzando la mesa. Como siempre tomaba el café negro. Lo removía aunque ya no hubiera nada que remover. Una costumbre que antes me parecía entrañable, pero no esa noche. La abuela intentó aliviar el ambiente. ¿Recordáis cuando M tenía 10 años y quiso hacer su propia masa para tarta? Casi nos rompemos los dientes. Ben soltó una risa contenida. Hasta yo esbocé una sonrisa. Entonces papá murmuró, al menos entonces todavía lo intentaba. Todo el mundo lo oyó. Mamá dejó caer el tenedor sobre el plato con un chasquido. Robert, no estás diciendo nada que no sea verdad. Estás diciendo mucho, contesté con calma, pero no lo que quieres decir. Me clavó la mirada fría y dura. Lo que quiero decir es que tú eras parte de esta familia hasta que decidiste que eras demasiado para todos nosotros. Esta vez mi corazón no se rompió, se endureció. No decidí que fuera por eso, repliqué. Decidí que no iba a seguir empequeñeciéndome para encajar. Por favor, dijo. Te largaste a Denver y ahora crees que eres mejor que nosotros por sentarte tras un escritorio diseñando botones para aplicaciones. Mamá soltó un jadeo. Ben parecía horrorizado. La tía Linda de repente encontró su servilleta fascinante. Podría haber explotado. Quise hacerlo, pero respiré hondo. ¿Sabes qué es lo más curioso, papá?, dije en voz baja. Todos estos años seguí esperando que preguntaras por lo que no hago, no porque lo comprendieras, sino porque te importara. Él se estremeció apenas. Pero no preguntas, solo asumes. Y después me castigas por la versión de mí que tú te has inventado. La habitación contuvo la respiración. Me puse de pie despacio. No he venido a discutir. He venido porque mamá me lo pidió. Porque pensé que quizá aún quedaba una puerta abierta. Me volví hacia mi madre. Pero no puedes invitar a alguien a entrar y permitir que otro lo empuje fuera. Avancé hacia el pasillo de entrada, el corazón acelerado pero extrañamente firme. Espera, me llamó la abuela. No te vayas. Me detuve apenas un instante. Detrás papá murmuró algo que no alcancé a oír y luego en voz más alta siempre fue dramática. Volví la cabeza ligeramente sin mirar atrás. No dije. Simplemente por fin he dejado de callar. Me quedé en el vestíbulo con el abrigo medio puesto y las manos temblando no por el frío sino por todo lo que había tragado durante años. La puerta principal estaba justo delante de mí. Podía cruzarla y no volver atrás, pero algo dentro se negó a moverse. Me giré despacio deliberadamente. Toda la mesa quedó paralizada. No pronuncié en voz alta, no esta vez. Mi madre se levantaba a medias con el rostro tenso por la preocupación. Ben parecía querer desaparecer en su silla. Los labios de la abuela se apretaban con inquietud. ¿Y papá?, preguntó él levantando una ceja como si me retara a seguir. Pues eso hice. No soy dramática, concluí. Dije con calma. No busco atención ni pretendo humillarte. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó papá tajante. El silencio se instaló en la habitación denso y cargado. Se oía el crepitar de la chimenea y el golpeteo del viento contra el cristal. Durante años intenté ser la hija que no moviera las aguas, continué. Cambiaba de tema cuando la conversación se tornaba incómoda, reía para disimular las pullas, me convencía de que ser tolerada era mejor que ser rechazada. Papá se removió en el sillón. Pero ser tolerada no es amor, es sobrevivir. Y yo he terminado con eso, con sobrevivir a las cenas familiares. No conviertas esto en un discurso de víctima, interrumpió él con rabia. Tú te fuiste, yo me fui, respondí porque no podía respirar, porque cada palabra que decía era recibida con un suspiro, una mirada o un comentario hiriente.
Me dirigí al resto. Todos lo vieron. Puede que no quisieran tomar partido, pero lo hicieron. El silencio también habla. Ben bajó la mirada hacia la mesa. La tía Linda desvió la suya. Yo seguí llamando, enviando regalos de cumpleaños, preguntando si alguien quería venir de visita. Nadie apareció. Y sin embargo soy yo la que se fue. Mi madre lloraba ahora. Pensé que si conseguía el trabajo, el piso, la vida tal vez entonces recuperaría mi lugar aquí. Miré a papá, pero comprendí que nunca se trató de ganarse nada. Era negarse a convertirse en aquello que les hacía sentir cómodos. Él se echó hacia atrás a la defensiva en silencio. Me dices que creo que estoy por encima de esta familia, dije. Pero no es así. Solo creo que diferente no significa menos. Entonces la abuela Rose se levantó. No dijo nada al principio. Se acercó y posó una mano suave en mi hombro. Tienes más valor que todos nosotros juntos, susurró. Y ya era hora de que alguien dijera estas cosas. Ben se puso de pie también. Tiene razón, dijo. No dije nada porque no quería causar más conflictos. Pero lo he visto, papá. Cómo la menospreciabas, cómo la hacías sentir pequeña. Por primera vez en años, en el rostro de mi padre, pareció romperse una pequeña grieta en su armadura. Siempre quisiste una versión de Emily que se quedara cerca, que se casara joven, tuviera hijos y diera catequesis, continuó Ben. Pero ella no es eso, no soy eso. Guardamos silencio. Entonces mi madre dio un paso adelante. No me di cuenta de cuánto contribuía a esto hasta esta noche, dijo secándose las lágrimas. Creía que hacía de pacificadora, pero ahora veo que ayudaba a construir un muro entre tú y todos nosotros. Papá aún no decía nada. Ya no necesito tu aprobación, le dije. Pero tampoco voy a seguir apareciendo solo para ser humillada. Si quieres que forme parte de tu vida, tendrás que estar de verdad, no solo sentarte a la mesa y hacer como si yo no existiera. Él se levantó lentamente. Su voz cuando llegó era baja, cansada. No sé cómo hablar contigo, admitió. No entiendo tu mundo. Cada vez que veo tu nombre en algo importante siento que me han dejado atrás. No te han dejado atrás, le respondí. Simplemente has decidido no caminar a mi lado. Eso le afectó. Se frotó la cara con una mano. Por primera vez en años parecía más pequeño humano, no la figura imponente que solía intimidarme hasta el silencio. Lo siento, finalmente dijo. Debería haber abierto la puerta de otra manera. Se me humedecieron los ojos. Ese habría sido un buen comienzo. Él asintió. Quizás podamos empezar ahora. Miré a la habitación. Mi madre, mi hermano, mi abuela, todos observaban esperando. Estoy dispuesta a intentarlo, dije. Más tarde esa noche me encontré sentada en la cocina con una porción de tarta sin tocar una taza de café tibio y una sensación extraña en el pecho. Silencio. No el silencio de ser ignorada, sino el de ser escuchada. Papá no dijo mucho después de aquel momento en el comedor, pero tampoco desapareció. Se quedó a mi lado mientras fregaba los platos. No lanzó bromas ni dijo cumplidos para disimular. Simplemente estuvo. Eso significó más que cualquier palabra. La abuela se había retirado temprano, pero antes de acostarse me besó la frente y susurró. No dejes que olviden este momento. Estas verdades abren grietas. Ben me ayudó a bajar el resto de los regalos del coche. Tampoco dijo mucho, solo me dio un codazo en el hombro y comentó. Ya tocaba, ¿no? Mi madre me ofreció toallas limpias y me dijo que había preparado mi antigua habitación. Había una vela encendida en la mesita y una manta nueva doblada al pie de la cama, lavanda como siempre me gustó. Gracias por no marcharte, dijo desde la puerta. Gracias por venir a buscarme, respondí. Luego preguntó en voz baja, ¿te quedas a desayunar? Sí, contesté tras una larga pausa. Me quedaré. Esa noche tumbada en la cama miré las estrellas fosforescentes que pegué en el techo cuando era adolescente. La mayoría se habían caído, pero unas pocas resistían brillando débilmente en la oscuridad. Pensé en la niña que las miraba deseando escapar y en la mujer que ahora yacía aquí, que ya no necesitaba huir de nada, sino que finalmente tenía el valor de regresar y mostrarse tal como era. A la mañana siguiente, al bajar la mesa, ya estaba medio puesta. Papá estaba rompiendo huevos con las mangas remangadas. Al verme levantó la vista y por un instante vi algo en su rostro que no había visto en años: incertidumbre y esfuerzo. Espero que tengas hambre, dijo. Me muero de hambre, respondí. Asintió y añadió, puedes hacer las tostadas. Siempre te gustó quemarlas de todas formas. Era un detalle pequeño, pero era algo. Quizás no arregláramos todo de la noche a la mañana. Quizás no coincidíamos en política, en la vida, en la ciudad o en lo que es un trabajo de verdad. Pero quizás, solo quizás, habíamos dejado de fingir. Mientras alargaba la mano hacia el pan,
Comprendí que había vuelto a esta casa esperando que se cerrara la fría puerta de siempre. En cambio encontré otra cosa, una grieta lo suficientemente ancha como para dejar entrar la luz.